Es importante que los niños cumplan con ciertos parámetros, ciertas obligaciones, ciertas condiciones y ciertos deberes. Pero también es importante, para pedir obediencia, respeto y todo lo demás que se necesita para vivir en una sociedad justa, que esto sea recíproco. Es decir, que los adultos también cumplamos estas obligaciones y también deberes, para que así se respeten y cumplan los derechos fundamentales y de los niños, quienes son pilar fundamental de nuestra sociedad y el futuro de esta. Es así como quiero introducirme en el tema de los derechos de los niños, el cual está incluido en el currículum, en el eje de formación ciudadana, específicamente abordado en el OA 12, el cual señala que los niños podrán reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad y a no trabajar antes de la edad apropiada y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. Pero, ¿qué son los derechos de los niños? ¿Cómo se crearon? Veamos esta línea de tiempo. A mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños. Esto permitió el desarrollo progresivo de los derechos de los menores. A partir del año 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo. Y a partir de 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. A principios del siglo XX, comenzó a implementarse la protección de los niños, incluso en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que comenzó en Francia, se extendió más adelante por toda Europa. Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones, que luego se convertiría en la ONU, la comunidad internacional comenzó a otorgarle más importancia a este tema, por lo que elaboró el Comité para la Protección de los Niños. El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, también llamada la Declaración de Ginebra, el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños. A lo largo de 5 capítulos, la declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades a los adultos. En el año 1947, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, al cual se le concedió el estatus de Organización Internacional Permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró particularmente en ayudar a los jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños europeos. Sin embargo, en 1953, su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo. La organización luego estableció una serie de programas para que los niños tuvieran acceso a una educación, buena salud, agua potable y alimentos. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en 10 principios. Si bien este documento todavía no ha sido firmado por todos los países y sus principios tienen carácter indicativo, le facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño. La ONU proclamó al año 1979 como el Año Internacional del Niño. Durante este año tuvo lugar un verdadero cambio de espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos, que se encargara de redactar una carta internacional. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Este es el tratado sobre derechos humanos que se ha aprobado más rápidamente. Se convirtió en un tratado internacional
y el 2 de septiembre de 1990 entró en vigencia luego de ser ratificado por 20 países. La Convención de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional, como ya vimos anteriormente, que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años. Esta convención establece en forma de ley internacional que los estados que sean parte de ella deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, que tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud, que puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos, que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa. Derechos de los niños. Derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a vivir. Esto significa que tiene derecho a no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas. El derecho a la vida es un derecho universal y fundamental, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo. Derecho a la salud. Los niños deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos. Esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y dinámica. Derecho al agua. Los niños tienen derecho al acceso de agua potable de calidad y tratada en condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial para su salud y su desarrollo. Derecho a una identidad. Todo niño tiene derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos. Derecho a la libertad. Los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar en las decisiones que los afectan. Los niños tienen derecho a la libertad de religión. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido, que preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Ya en la antigüedad clásica encontramos ideas acerca de que a los individuos les corresponden ciertos derechos. En Grecia no existe una noción de derechos de individuo en el sentido moderno. De hecho, la idea misma del individuo se diluye en la polis, en la organización política. No se concibe un desarrollo personal fuera de ella, y por lo mismo los conceptos de libertad, como los que encontramos en Aristóteles, solo se entienden como la libertad dentro de la organización política, del ciudadano en cuanto integrante de la misma, y no respecto de la organización política. ¿Cómo debe ser la escuela? La escuela debería ser un lugar privilegiado para proporcionar una formación que permita participar plenamente en la vida democrática. Muchos sistemas educativos lo plantean así en sus objetivos generales. Según Delval, el objetivo fundamental que debe guiar las reformas educativas es establecer una escuela para la democracia, es decir, una escuela que exista en una sociedad democrática y que contribuya a mejorarla y perfeccionarla. Para ello, tiene que prestar especial atención a fomentar la autonomía de los alumnos, lo cual tiene que ir unido a tratar de eliminar todas las formas de intolerancia y de exclusión de los otros, es decir, que debe ayudar a combatir el racismo, el odio hacia los inmigrantes, el nacionalismo estrecho, la exclusión religiosa, las actitudes machistas o de exclusión basadas en el sexo. La formación que hay que proporcionar en las escuelas tiene que constituir un entrenamiento sistemático en el pensamiento crítico, en pensar por uno mismo, tratando de distanciarse de las ideas recibidas y sometiendo crítica a las propias ideas. Hacer eso requiere un aprendizaje y es fundamental que nos guíen en ese camino. Creo que hay que aprender cómo lo han hecho las personas que han realizado aportaciones sustanciales a la cultura humana,
siguiendo su ejemplo, analizando los problemas, aprendiendo a ver las cosas desde diferentes perspectivas, valorando las opiniones ajenas, pero siendo capaces también de ver en ellas sus insuficiencias, generando explicaciones que tenemos que contrastar con lo que sucede en la realidad y con las opiniones de otros. El profesor desempeña una función central para la organización de las actividades de aprendizaje. Más allá de enseñar unas materias, ha de tener una capacidad de empatía, para saber qué es lo que el alumno siente y qué es lo que el alumno necesita en cada momento. Y tiene que animarle a trabajar, ayudarle a salvar los obstáculos que encuentra, guiarle en el trabajo. El profesor pone a trabajar al alumno y le orienta hacia tareas y planteamientos que son accesibles. Hay que estimular a los alumnos a que propongan estudiar un determinado problema, pero es el profesor el que tiene que encauzar la actividad por caminos que sean viables, lo que puede hacer gracias a su mayor experiencia. La primera actividad busca que los niños reconozcan y conozcan sus derechos por medio de preguntas guiadas. Luego de eso, los niños verán un video en el cual se explican los derechos interactiva y didácticamente. A todos los niños y niñas que nos acompañan, bienvenidos a la presentación de Teatro Guiñol de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Colombiano. La siguiente actividad que realizaremos será la lectura de un cuento proyectado en la pizarra, el cual está en el libro Cuentos de los Derechos del Niño. Este cuento se llama La niña que no tenía nombre. Lo que busco con la lectura de este cuento es evaluar si los niños han comprendido cuáles son los derechos que poseen. Además, quiero preguntarles cuál fue el derecho que se vio infringido en este cuento y cuáles derechos se cumplen también al final de este. En esta sesión vamos a recopilar los aprendizajes adquiridos en la sesión anterior. Vamos a hacer una lista de los derechos que los niños creen que son los más importantes y significativos. Luego de esto haremos un sorteo con cada uno de estos derechos, los cuales van a ser 6, para poder repartirlos a cada grupo formado por 5 personas. La finalidad de formar estos grupos es luego, entre todos los alumnos del grupo, hacer un afiche. Este afiche va a promover el ejercicio y la protección del derecho seleccionado en su comunidad. El afiche debe tener algunas características, como por ejemplo, la explicación de este derecho, el nombre, imágenes acerca de él, alguna situación en la que se ejerce el derecho cotidianamente y una pequeña reseña de por qué los alumnos o integrantes del grupo creen que es importante este derecho. En la tercera sesión de clases se expondrá el afiche. Este afiche debe ser expuesto frente a todo el curso, ya que así todos podrán aprender sobre el derecho del cual se está hablando. La profesora hará preguntas acerca de los derechos del niño, lo que piensan ellos, situaciones cotidianas en las que pueden ver el derecho y además preguntas sobre lo ya aprendido en las clases anteriores.